Muy bien, vamos a hablar una vez más, como lo hacemos siempre con Laura Arévalo, porque hoy hay varios temas que vamos a tocar con Laura. Se está haciendo a Santa Fe que hay una manifestación, un acampe frente a la legislatura de grupos ambientalistas, siempre tratando de concientizar, de dejar este reclamo y este pedido de que trabajen en esa ley de agroquímicos, pero además vamos a hablar de esta película que se presentó y que también tiene datos y tiene presencia de tutoras. Y también en el final un párrafo de las expectativas que tenés, porque vas a ser parte con un grupo de mujeres de tutoras del Encuentro Nacional de Mujeres que tendrá lugar en Chaco, por donde marchan los sueños y los objetivos que te planteas en estos temas que son tan importantes para todos. Buenos días. Bueno, buenos días Darío y muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, como te dije hace unos días, que tenía la película, nuestra película en defensa propia, de toda la historia del Paren de Fumigarnos, una historia de 10 años, ¿no? 10 años de este colectivo que se llama Paren de Fumigarnos, y han hecho una película, un documental que, bueno, es bueno que nos cuente los detalles porque lo vamos a ver aquí en el canal. Así es, bueno, 10 años de lucha, 10 años de información, de investigación, 10 años de ver lo que pasa en los pueblos, ¿no es cierto?, con el tema de las fumigaciones, y 10 años que lamentablemente, digo lamentablemente porque se han unido otros pueblos, ¿no es cierto?, por la misma problemática. Se hizo esta película donde hay 10 testimonios, incluido el nuestro, ¿no es cierto?, el de Totoras, pero en estos últimos años se ha acrecentado enormemente las problemáticas en diferentes lugares. Acá hay pueblos que no están en la película, como Alvear, Pueblo Ester, Roldán, Funes, y tantísimos más, ¿no es cierto? Se supone tienen realidades y discusiones similares. Exactamente, como también de otras provincias, ¿no es cierto?, como Entre Ríos, que acabamos de ver el juicio que se hizo en Entre Ríos, más precisamente en Concepción del Uruguay, donde una directora de una escuela Santanita de Basavilbaso fue fumigada, ella con 10 alumnitos, a los cuales tuvieron graves problemas. Bueno, el juicio salió y a estos 3 señores, el dueño del campo, el productor, el aeroaplicador y la empresa fumigadora, bueno, fueron a juicio y van presos, ¿no es cierto? Y se puso como referencia el delito ambiental, el delito penal, cuando se fumiga una escuela rural. ¿Y qué determinación se tomó ahí, además de la sentencia a estas personas, Laura? Con respecto a la prohibición de fumigar que sobre ese lugar y sobre los lugares en Concepción del Uruguay, ¿hubo alguna sentencia con respecto a eso también? Sí, totalmente. De hecho, bueno, ya la escuela no se pudo fumigar desde el hecho, ¿no es cierto?, desde el hecho acontecido, que esto es cosa de 10 años, perdón, de 3 años aproximadamente. En Basavilbaso se hizo un encuentro muy grande el año pasado, y esta directora, Mariela Leiva, con todo su coraje, con toda su valentía, porque sabemos que no es fácil, ¿no es cierto?, y más para una directora de escuela, donde burocráticamente tiene muchísimos problemas para manifestarse. Bueno, ella tuvo la suerte de ser apoyada por su sindicato, AGMER, es el sindicato de Entre Ríos, tuvo toda la ayuda y bueno, logró salir adelante con esto y presentar un precedente importantísimo, ¿no?, donde cada escuela rural que se fumigue ya es delito penal. Bueno, y a partir de ahí, en esta relación que tenés con la gente de Paren de Fumigarnos, las conclusiones que va dejando este documental con los 10 testimonios, más todos los otros que no están aquí, pero que ustedes saben que se están generando, ¿en qué cuestiones crees que se avanzó
sobre la concientización de este tema y cuáles son los principales puntos en los que hay que seguir trabajando de cara al futuro. Bueno, desde el principio, desde el comienzo, en los primeros años fue muy difícil, tremendamente difícil. En los últimos años, a través de las luchas, ¿no es cierto?, de las luchas de la información y de la concientización, se lograron muchas cosas. Por ejemplo, que algunos pueblos, como en el caso de Totoras, tuvieran sus ordenanzas, aunque tímidas, ¿no es cierto?, pero ordenanzas al fin. En el camino hubo muchísimos problemas, como por ejemplo dar unos metros y después sacarlos, modificar esas ordenanzas. Pero nosotros seguimos y se lograron, que es lo último que vemos, que es de parte del agronegocio y de parte de las corporaciones se hable del tema. Pese a todo, o sea, ahora tenemos el tema de las buenas prácticas, la información que tenemos, las charlas, hay un cambio, indudablemente que hay un cambio, resistente, pero hay un cambio. Eso lo vemos bien, ¿verdad? Después todo lo que ha sucedido con la parte de salud, ¿no es cierto? Los campamentos sanitarios, donde cada pueblo cada vez lo piden más, y no solamente en Santa Fe, sino en otras provincias, como en Buenos Aires, que el último fue en San Antonio de Areco, y donde el intendente, al ver el resultado del campamento sanitario en San Antonio de Areco, prohibió la fumigación aérea. Allá los campos son estancias de grandes extensiones y se fumiga en forma aérea. Distinto nos ocurre a nosotros, donde las hectáreas son pocas, ¿no es cierto? Bueno, y esos informes, aunque con grandes resistencias, ¿no es cierto?, se han dado a conocer y hay un cambio tanto en los médicos como en la gente, ¿no es cierto? Pienso que los vecinos exigen más el tema de si los están fumigando cerca. Yo hace poco hablaba acá en Totoras, en la comisaría, y los conflictos siguen, a pesar de tener una ordenanza. Y los problemas siguen. O sea que, bueno, si bien algunas cosas se modificaron, otras hay que seguir luchando y hay que seguir visibilizando el tema.